una estancia muy amplia de estar, ¿no? Es Sí. aquí donde me imagino yo que se harán las reuniones sociales de la embajada, Sí, ¿verdad? Tenemos aquí más cuadros que reflejan eso que el doctor ha dicho a propósito de Portugal. Son cuadros que representan pues, momentos históricos de Portugal. Tenemos aquí algo que es sumamente atractivo y que evoca una de los productos más bellos y más hermosos de Portugal, ¿verdad? Bueno, esta cerámica es la cerámica tradicional portuguesa, una cerámica muy antigua, se llama Vista Alegre. Hay varias tiendas de Vista Alegre en México, no voy a estar nombrando el nombre de las tiendas, pero la marca es muy reconocida en México. La cerámica portuguesa es famosa a nivel mundial. Tenemos cerámica tradicional como es Vista Alegre, pero tenemos también cerámica moderna. Los colores tradicionales de Vista Alegre son el azul y el blanco, pero también hay muchas colecciones diferentes de otros colores. Aquí tenemos algunas muestras. Porque Esta es una cerámica más moderna, que es una cerámica que se llama Raúl da Bernarda o Spal. Es una cerámica que tenemos pequeñas colecciones de esta cerámica, los frutos, las flores, aquí una por detrás, unas piezas de una colección de amarillos, que es una cerámica mucho más moderna, mucho más contemporánea, colores más vivos, ¿no? Y que es una cerámica también que despierta mucho interés del público y de los clientes mexicanos. Sí, claro, por supuesto. Y tiene detalles artísticos muy visibles y evidentemente interesantes a la vista y desde luego más a la vista y al interés de los conocedores. Tenemos también nuestros famosos tapetes, ¿verdad? Que son obra hecha a mano de Portugal. Toda la embajada está equipada con alfombras de arraiolos. Hay que decir para los espectadores que no conocen que normalmente los pisos de abajo de la embajada o de las embajadas son los llamados pisos sociales. Es donde el embajador recibe, ¿no? Estamos aquí en el salón de recepción más importante y más grande de la embajada, que tiene una comunicación directa con el jardín. Normalmente, cuando yo recibo visitantes aquí en la embajada, los recibo normalmente en este salón y dependiendo del tamaño del evento, nos quedamos en ese salón o las personas van para el jardín, porque el jardín también es un espacio importante, sobre todo para comidas y para cócteles al entardecer, cuando el tiempo lo permite, porque permite crear un ambiente más relajado, más social, ¿no? Y por eso este es el salón principal de la embajada y todo el piso de abajo es un piso social. Los pisos, esta embajada tiene 3 pisos y el segundo y el tercer piso son pisos privados que naturalmente el embajador los utiliza. Es la parte de Portugal que no vamos a conocer ahora, pero que tampoco hace falta. ¿Cómo vive sus 24 horas un diplomático? Porque de pronto la gente piensa que es una vida más ventilada por el lado social, los cócteles, las recepciones y demás, pero finalmente es un trabajo, ¿verdad? Bueno, es un trabajo y hoy en día es un trabajo muy competitivo, ¿no? Sobre todo para los diplomáticos europeos dan hoy en día un enfoque muy particular a los temas de negocios, a los temas de economía. Estamos en el mundo global, estamos en la competencia global. Y entonces, la primera parte del día, que es normalmente toda la mañana y parte de la tarde, yo estoy en mi oficina haciendo el trabajo normal de un diplomático, de dar seguimiento a los temas que están pendientes, naturalmente hacer informes, contestar a preguntas, a correos, hay siempre mucho papel que dar seguimiento. Pero una parte de esta actividad es también una parte de salir de la oficina, tener encuentros, tener reuniones de trabajo, ¿no? Sean con empresas, sean con entidades públicas, ir a universidades dar conferencias. Y después la tercera parte es naturalmente la parte más social,
porque los diplomáticos son más conocidos como los cócteles o las comidas y las cenas diplomáticas, pero como usted bien ha dicho, esa es apenas una parte de un trabajo que tiene muchos otros aspectos, ¿no? Hay que comer y beber bien. Que por cierto lo vamos a hacer al rato, ¿verdad? Absolutamente. No Estando en una casa portuguesa, donde se come y se bebe bien. estando en una casa portuguesa, eso va a conocer bien. Y cuando se pregunta a un turista mexicano que va a Portugal, ¿qué es que más le ha gustado Portugal? Y siempre les gusta mucho. La primera cosa es siempre la comida y la bebida, la gastronomía portuguesa. Y hoy sí la vamos a conocer. La palabra Portugal tiene semejanza fonética con el Oporto, Sí. ¿verdad? Que es la aportación en Porque cuanto a bebidas Sí. más importante de Portugal. Porque la palabra Portugal viene de una palabra latina llamada Portuscale. Y eso era exactamente la región al sur de la ciudad de Porto, donde hoy en día están las principales cavas de vino de Porto. Y por eso hay una relación entre la palabra Portugal, la origen de Portugal, de la palabra Portugal, que viene de Portuscale, el puerto donde hoy en día están las cavas de vino de Porto y toda esa región de Porto. Y por eso hay el Porto, que es una gran tradición, y hablaremos un poco más sobre eso, una grande tradición, un grande producto de Portugal, con ya más de 200 años de historia, y eso sí, no hay que explicar mucho a los mexicanos lo que es el Oporto, porque el Oporto es el principal vino generoso consumido en México. Los mexicanos son grandes apreciadores, son amantes del Oporto. De pronto uno ve al embajador de Francia en los toros, en tercera o segunda o primera fila. ¿Usted cómo se divierte en México? Dígame, ¿va al fútbol, por ejemplo? ¿Le gusta comer mole? Muy poco, al fútbol muy poco. ¿El tequilita? Sí, el tequila bebo. ¿La chalupa poblana? Nunca he probado. El tequila bebo, el mezcal bebo, el mol lo he probado. Lo como. Hay que decir sobre eso que nosotros somos los segundos más grandes consumidores de vino per cápita del mundo, después de Francia, ¿no? Hay buen vino mexicano también. Y hay excelente vino. Y además he hecho ya la ruta de vino de Baja California. Entonces los portugueses, con la comida, es el vino de mesa, el vino de Porto. Sí probamos otras cosas, pero la gran mayoría de los portugueses les encanta el vino. Es nuestra tradición, es el complemento natural para una buena comida. Pero sí, yo conozco tequila, la bebo, algunas con gusto, un poquito fuerte para mí, tengo que confesar. El mezcal, muy recientemente en Oaxaca he aprendido a beber mezcal con la naranja y el sal, y eso le da un gusto muy agradable. Ya me dijo que no le gusta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Yo he sido futbolista además. Mira. He sido futbolista además. Y soy un fan de fútbol, pero aquí en México voy muy poco al fútbol. He ido una vez, además ahora hay aquí un entrenador portugués desde el año pasado, que además le está yendo bien, Pedro Caixinha, que está en Torreón entrenando. Me imagino que por eso le va a Torreón. No, nunca, sí, claro, tengo una simpatía particular por Santos de Laguna, obviamente, y le quiero que vá bien al entrenador portugués, pero nunca he visto un partido de Santos de Laguna y solamente he estado una vez num estádio aquí en México, en Toluca. Pero voy muy poco al fútbol. Como hay también aquí en los toros en México una otra tradición portuguesa, que son los forcados. Hay 14 grupos de forcados aquí en México, en distintos estados. Para quien no conozca, ¿qué son los forcados? Los forcados son los que provocan y los que intentan inmovilizar el toro a mano limpia. Bueno, para un animal que tiene normalmente 500 kilos no es una tarea fácil. Y hace muy pocas semanas, por la primera vez, he estado en Pachuca num espetáculo de toros a la portuguesa con forcados y caballos lusitanos. Aquí tenéis el fado, melancólico, nostálgico, intimista, para escuchar en silencio, normalmente en la noche. La cantante canta con vestido negro y con mucha frecuencia de ojos cerrados.
la gran cantante de fado del siglo XX, mundialmente reconocida, ha sido Amália Rodrigues, una especie de Edith Piaf portuguesa que ha controlado la escena del fado durante 30 años en Portugal. Y hoy en día hay grandes cantantes de fado relativamente jóvenes en Portugal, como Dulce Pontes, como Marisa, como Ana Mora y como Teresa Salgueiro. La gente conoce buena parte de la literatura de Portugal por Saramago. Saramago es muy conocido, el escritor más conocido en México, pero el único Nobel de literatura portuguesa, pero la literatura portuguesa es una literatura con mucho prestigio. Tenemos grandes poetas, Luís de Camões. Hay que destacar que el Día Nacional de Portugal, el 10 de junio, es dedicado a un poeta, no es dedicado a una revolución, no es dedicado a una guerra, no es dedicado a una independencia, es dedicado al más grande poeta portugués, Luís Vaz de Camões. Pero sim, sou um grande admirador de Sabines. Um poeta apasionado, intenso, el amor carnal, sensorial, erótico, muy a la americana. Sin ¿no? duda. Y Octavio Paz. Pero Octavio se me Paz. pregunta un poeta mexicano, definitivamente Jaime Sabines. E esta é a oportunidade ideal para trazer dois produtos muito famosos de Portugal. Os bolos de bacalhau. Portugal é mundialmente famoso por su bacalhau. Vamos a hacerle el honor. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Bueno. E com os bolos de bacalhau vem um vinho tipicamente português, que é o vinho verde. E este vinho que vai ser servido agora é um vinho particularmente adequado para os pescados e os mariscos e muito apreciado também por algumas pessoas aqui em México que lo conhecem bem porque han visitado Portugal. Beberlo sempre muito frio. É um vinho de verano, de calor, de sol, não? E tem um contenido alcoólico um pouco inferior ao vinho normal, ao vinho de mesa normal. E por isso, no Dia Nacional, quando eu hago aqui a recepção do Dia Nacional, é uma das coisas que as pessoas sempre pedem, é o vinho verde. Salud. Salud. Espléndido. É fresco. É certo tipo de, quase como champanhe, tem o gás, não? E é sócio ideal para buenos pescados e buenos mariscos. Y para empezar, una sopa que es muy famosa y popular en Portugal. Empezamos com uma sopa chamada el caldo verde, la sopa verde. É a sopa mais tradicional de Portugal. É uma sopa muito sencilla de fazer. Sopa de pueblo. Um pouco de chouriço, um pouco de col, um pouco de papa. Extremadamente saborosa, não? Caldo verde, por exemplo, é muito utilizado em Portugal com sardinas assadas. Em verano, que é o período das famosas sardinas assadas em Portugal, frescas, se sirve normalmente como entrada antes de las sardinas el caldo verde. Correcto, es papa, tiene acelgas, Sí. Tiene algo más que no alcanzo. Un poco de cebolla. Un poco de cebolla. Y tiene un poco de chorizo que le da un gusto muy particular.